que llegó a mis manos, que es de la Universidad Nacional, que se llama Las tendencias, 4 tendencias pedagógicas en Colombia, escrita por Alonso Tamayo Valencia. Es un libro que nos habla de la tendencia. Profe, con su permiso voy a contextualizar un poco las Por favor. tendencias de la educación aquí en Colombia, en donde la intervención educativa puede tener múltiples usos y finalidades, con contenidos, objetivos, competencias, conocimientos, proyectos, habilidades, ¿ya? Y estas se pueden realizar de diversas formas, a través del diálogo, de la facilitación, de la construcción, del compartir, del enseñar, de demostrar, de ejemplificar. Entonces, todo esto se produce colectivamente un nuevo aprendizaje. Se nos habla de que tenemos que reeducarnos, ¿ya? Para finalmente ser incorporado, asimilado el aprendizaje en un sujeto, en una comunidad. Pero lo que sí es importante es a la hora de intervenir ese conocimiento, esa educación que sea significativa, que sea a través de un saber previo. Ahora que el profe ejemplificó la situación que vivió con los estudiantes, esos estudiantes tenían un saber previo, ¿ya? ¿En dónde participamos nosotros? ¿Cuál es el rol de nosotros? Es en la forma en que se pone el juego didácticamente, el saber incorporar el nuevo conocimiento, ¿ya? Entonces, pues eso era lo que yo quería compartir. Sí, muchas gracias. Por favor, Jonathan. Joan, perdón. Eh, ok, doctor. Yo le quería preguntar si aparte de la educación basada en competencias, digamos, hay un modelo contemporáneo que de alguna manera sea paradigmático ahora, en tanto que yo todavía noto mucho, al menos en el contexto universitario en el que yo estoy, y le escucho mucho también con el Ministerio de Educación en Colombia, por ejemplo, mucho el modelo de competencias. Entonces quisiera saber si en efecto es ese que se mantiene todavía o ya hay algunos otros, digamos, también relevantes. Sí, muchas gracias. El aporte de los dos compañeros. Bueno, el modelo educativo por competencias, como los manifesté, fue un boom entre el 2000, en donde apareció. Pero este apareció desde la transdisciplinaridad, en donde tendría que desarrollar competencias de diferentes especialidades. ¿Y qué hicieron las universidades? Por ejemplo, hacer una tesis en donde intervengan la parte administrativa, que sería ingeniería comercial, la parte de la tecnología, que estaría el ingeniero de informática, la parte de diseño gráfico, que posiblemente para crear una empresa necesita toda la parte de publicidad, la parte de creación, la parte de marketing dentro de su desarrollo. Eso nació como la parte de la incubación e innovación del emprendimiento, pero desde la parte de las competencias, en donde tenían que manejar una interdisciplinaridad, la parte de las diferentes carreras en la universidad. En lo que es la educación media e inicial, los colegios y las escuelas, hoy se les conoce como unidades educativas, pues fueron creando sus propios proyectos innovadores para que ellos evidencien su aprendizaje desde la siembra, desde la ecología, desde el emprendimiento, desde la creación de sus microempresas, etcétera, etcétera. Les permitió ir evidenciando esos patrones de comportamiento. Lastimosamente, esto se fue quebrando cuando no existió la colaboración de la planta docente, porque necesitaban reunirse y trabajar a lo mejor de manera modular, que los docentes de todas las carreras en este quehacer dinámico intervengan y aporten a los diferentes desarrollos. Entonces, como que comenzó a establecerse el individualismo dentro de las diferentes carreras o dentro de las diferentes asignaturas sobre el escenario de un emprendimiento o de una innovación. Ahí fue rompiéndose este escenario que más o menos duró como unos 10 años, hasta el 2010, acá en Ecuador, y también lo mencionan ciertos autores en Colombia, que no permitió establecer este eje de crecimiento. Desde la competencia se trasladó a un escenario en donde al inicio fue que el estudiante en realidad tenga esa nueva competencia para que pueda aplicar en el mercado. Y no desde la parte, desde el aprendizaje para
poder servir a una empresa o una institución, sino que es el emprendimiento de la generación de sus nuevas empresas. Esto cambió y se trasladó a lo que son las evidencias que todavía lo estamos manejando en las diferentes instituciones, las evidencias de aprendizaje que se va desarrollando. Ahora, a través de esto también viene el nuevo enfoque, desde la complejidad y la multidisciplinaridad que se va desarrollando esos nuevos patrones. Y con la pandemia nosotros pasamos a un nuevo enfoque desde la conectividad, desde el ciberespacio y especialmente, como lo dicen Siemens, dentro de ese comportamiento desde la conectividad de la parte tecnológica que nosotros necesitamos desarrollar. Entonces, esto se viene a trasladar en el tiempo en estos últimos años y especialmente lo topan este último tema de la conectividad, pero también nuevamente lo están topando que debe ser competitivo en el mercado la persona, sea que va a depender o va a generar un nuevo trabajo. Y ahí nuevamente lo estamos topando a la parte de las competencias. ¿Cuán competente es el estudiante al momento que sale, pero desde la parte de la evidencia de sus resultados de aprendizaje? Entonces, es más o menos como ha ido evolucionando, cómo se encuentra en la temática de las competencias y posiblemente a dónde vamos nuevamente a topar. El objetivo es que el estudiante aprenda y esto pues evidencie estos resultados de aprendizaje y no se quede en un simple memorismo, sino él evidencie cuánto aprendió en un nuevo conocimiento. No sé si les abordé las inquietudes, por favor. Sí, doctor, muchas gracias. Si le comprendo bien, de alguna forma se da un avance, o sea, no que se abandone por completo la idea de competencia, se busca de alguna forma un perfeccionamiento, por ejemplo, con la parte, digamos, de evidencias de aprendizaje y la parte de conectividad también, pero no que se abandone lo de competencias. Sí, correcto. Acá en Ecuador, por ejemplo, igual conversábamos, en el 2014 se cambió el bachillerato a establecer un bachillerato unificado, al quitarles las diferentes especialidades que salían desde la parte técnica, físicos, matemáticos, químicos, biólogos, ciencias sociales, a establecer un solo tipo de bachillerato. Desde el 2000 comienza nuevamente el Ecuador a tratar de regresar y hoy están ya casi madurándose esa idea que nuevamente se retome la especialidad, porque esto era un divorcio desde el Ministerio de Educación hacia la parte universitaria con la Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología que establece sus lineamientos porque los estudiantes no cumplen las necesidades para ingresar a las diferentes carreras. Se está evaluando simplemente desde el pensamiento lógico, matemático que necesita desarrollar, pero no están evidenciando en realidad si tienen o no esas competencias para ingresar a una carrera, por ejemplo, de medicina. ¿En qué momento tiene las bases de la parte química? En la parte de física. ¿En qué momento se maduró toda el área de ciencias desde la matemática para que pueda ingresar? Y posiblemente en los próximos años, como política del Ecuador, sea que nuevamente regrese a la parte técnica y de especialidad. ¿Qué nos va a ocasionar eso? Que debemos nosotros evidenciar ese nivel de competencias y de aprendizajes como resultado de la finalización del bachillerato, para que sea el enlace a una carrera superior. Y ahí nuevamente lo aseguro que en un par de años nuevamente vamos a estar tomando, pero con un nuevo enfoque a la parte de las competencias. No sé si hasta ahí tenemos alguna inquietud, por favor. Doctor, muchas gracias. Me queda clara para mí la idea. Sí, ok. Voy a seguir compartiendo para seguir avanzando, por favor. En este escenario, como ejemplo de lo que nos tocó desarrollar toda la parte curricular, son las tendencias de la educación militar, aspectos militares y aspectos académicos que nosotros necesitamos fusionar. Por un lado, la formación militar, que es que el ciudadano común y corriente tenga una adaptación a la vida militar, sin olvidar la parte física y sin olvidar la parte militar, desde una ética, una moral y una cultura. Aquí como que se viene a transversalizar los factores, la formación militar, el aspecto físico, que tenga las destrezas físicas
para poder cumplir su misión, y por otro lado, el aprendizaje a un escenario militar. A diferencia que las carreras normales de las universidades, a lo mejor estamos solo en la formación académica. Dejamos de lado la parte física, el desarrollo físico-mental, y por otro lado, dejamos esa construcción del ámbito militar. Entonces, para nosotros fue un reto, dentro de estas tendencias curriculares, abordar 3 ejes fundamentales en la formación. Y lógicamente que esto le va a dar una titulación, una especialización a nivel académico. Y hoy en día, pues con las unidades educativas, como semilleros de la formación militar, también estamos tratando de transversalizar esto desde la parte inicial, media y secundaria, con nuestras instituciones emblemáticas en donde estamos desarrollando ese currículo. ¿Cómo partimos de estas tendencias que necesitamos comprender en la elaboración del currículo? Primero debemos nosotros irnos a hacer un barrido de toda la norma, de toda la parte legal, que nos va a permitir a nosotros construir este nuevo currículo. En el escenario de Ecuador, en el 2008, se estableció la nueva Constitución, artículos 344 al 351, que nos habla de la educación, que nos dice que es un derecho fundamental de la educación para todas las personas. Pero también debemos tener la Ley de Seguridad Pública y del Estado del 2009, que está en vigencia, en donde nos dice cuáles son las acciones de defensa que deben desarrollarse. Y en este ámbito militar, la Ley de Personal 2009, que nos establece cuáles son los procesos educativos. Procesos educativos que bajo la norma y la Constitución del Ecuador nos establecen estos articulados. Primero, la finalidad de la educación, que el sujeto es del eje transversal sobre el desarrollo de un nuevo conocimiento para todas las carreras que se van a desarrollar, que tienen que establecer fundamentos desde la parte de la flexibilidad, desde la eficacia y eficiencia, desde el funcionamiento dinámico y sobre todo un funcionamiento incluyente, que todos tienen que ser parte de la educación. Y como nos dice el artículo 26, es el derecho a la educación. Pero debemos nosotros explotar en el sujeto sus capacidades, tenemos que potencializar la parte individual, potencializar de manera colectiva. El aprendizaje tiene que enfocarse en un nuevo desarrollo de una generación y utilización del conocimiento, tecnología desde la parte social, desde la parte de acción y desde la parte de la colectividad. Ahí es donde está la Constitución marcando nuestro camino para este desarrollo de la educación. Así también tenemos los principios que establece la producción de un pensamiento y conocimiento, producción científica y tecnológica, y sobre todo la parte de los saberes y el pensamiento universal. Esto está relacionado a lo que nos dice la UNESCO con los principios de autorresponsabilidad, cogobierno de la institución educativa, igualdad de oportunidades para todos los estudiantes y docentes desde la movilidad humana, la calidad, la pertinencia y la integralidad en donde está inmerso el ser humano para su nueva formación. Y sobre todo, garantizar el derecho a la educación, alcanzando la excelencia sobre una excelencia académica y pertinencia de investigación, vinculación y docencia, que son los ejes de la educación. Y sobre todo el desarrollo del pensamiento, de una excelencia, pertinencia y producción. Y el principio de pertinencia sobre el ámbito científico, humanístico y tecnológico que necesitamos nosotros construir. Esto nos dice la Constitución y nosotros debemos establecer esa perspectiva de lineamientos hacia las nuevas tendencias de desarrollo como parte de ejemplo que estamos desarrollando. Por lo tanto, esta educación militar por competencias, que al finalizar los 4 años y 2 años de la licenciatura de tecnología, pues el militar tiene que evidenciar ese aprendizaje, tiene que garantizar esas competencias, tiene que saber desde la parte cognitiva, tiene que saber hacer desde la parte procedimental, tiene que saber convivir con el resto de personas desde la parte interpersonal y sobre todo debe saber hacer actitudinal para tener una formación integral desde la parte intelectual, profesional, físico y social en donde está inmerso el ser humano. Entonces, miren, esta lámina que tenemos aquí nos va a permitir ese aprendizaje. Doctor, no está compartiendo imagen. A ver, algo me pasó. Ya los comparto. Algo sucedió con...
¿Me confirman, por favor? Doctor, sí, sí. Correcto. No sé si me confirman si la lámina anterior sí lo visualizamos. Perfecto, doctor. ¿Me Sí, las confirman si anteriores no las visualizamos esta habíamos lámina? visto, doctor. No estaba compartiendo, doctor, hace rato. Ya. ¿Esta lámina sí lo vimos o no? No, profe, desde el inicio, desde que comenzó. Ya. Listo, no hay ningún problema. Entonces vamos a hacer un pequeño reencuentro en donde les manifestaba que la normativa acá en el Ecuador, desde la Constitución en sus articulados ya nos establece ciertos lineamientos. Y esos lineamientos nos establece en sus articulados que nos dice principalmente que la educación tiene que tener al sujeto como eje central a través de una capacitación con sus capacidades, potencializar la parte individual como colectiva, el aprendizaje que tiene que estar relacionado con la generación y utilización del conocimiento tecnología en la parte social con la parte de actitud y de manera colaborativa. Esto nos va a permitir mantener una flexibilidad, una eficiencia y eficacia en su desarrollo y especialmente un dinamismo desde la parte incluyente, que todos garanticen el derecho a la educación. Y esto es lo que nos establece el artículo de la Constitución, que alcanzaremos la excelencia a través de una excelencia académica y de pertinencia, con investigación, vinculación y docencia, que es lo que necesitamos desarrollar, a través del desarrollo del pensamiento desde la excelencia, pertinencia y producción de un nuevo conocimiento. Y los principios de pertinencia basados en el ámbito científico, humanístico y tecnológico. Ahí es por donde tiene que comulgar toda el ámbito educativo, sea de inicial, sea de media, sea de superior, especialmente manteniendo sus principios de producción de un pensamiento y conocimiento, producción científico-tecnológico y especialmente un trabajo de saberes sobre un pensamiento universal. Esto nos va a permitir tener una perspectiva hacia dónde quiero yo transitar con mi educación, a dónde quiero llegar con mi educación. Y les decía que a modo de ejemplo, en la educación militar, por competencias, que es la razón de ser de mantener todavía hoy en día para nuestras evidencias de nuestros licenciados, subtenientes, tecnólogos, personal de tropa con el grado de soldado, pues necesitamos manejar los 4 saberes que nos dicen desde la UNESCO. El saber, la parte cognitiva del ser humano, el saber convivir que tiene que estar relacionado entre la sociedad, la parte interpersonal, el saber hacer que tiene que ser procedimental, evidenciar su aprendizaje y especialmente el saber ser, la parte actitudinal. Tiene que ser práctico en su desarrollo. Esto nos va a garantizar una formación integral, primero desde la parte intelectual, con ese conocimiento que necesitamos generar en la profesión militar y con un aspecto físico, deportivo, sin olvidar que el ser humano es un ente más de la parte social, que el militar es un ciudadano con uniforme dentro de la sociedad y cómo nosotros debemos transversalizar esto al currículo en el aula de clases. Esto nos va a permitir establecer esas competencias básicas, genéricas y específicas del desarrollo, porque en nuestras carreras, pues tenemos nosotros que plantear, primero, el comportamiento elemental, desde el conocimiento básico, que vendría a ser los conocimientos que adquieren desde bachiller. Las competencias comunes en el contexto militar que van a ser transversales para todo militar, independiente del grado, cargo, función que desarrolle, y las específicas de la especialidad a la que el militar está desarrollando sus conocimientos. Esto, desde Tuning en el 2007 ya nos establecieron este tipo de competencias y hoy pues todavía lo aplicamos porque esto nos permite evidenciar que en realidad el estudiante salga con esas evidencias y competencias de ese aprendizaje y no se convierta en un memorismo el momento que está en el aula de clases. El diseño curricular, resumiendo lo anterior y lo que hemos manifestado, para nosotros construir este diseño curricular de cualquier carrera en cualquier institución, sea un nivel inicial, medio o superior, necesitamos tener los enfoques teóricos. ¿Qué enfoque es el que la institución va a seleccionar para nosotros, pues, tener como eje fundamental la construcción? Segundo, tenemos la parte de los fundamentos, el enfoque pedagógico, que tiene que ser integrador, flexible e interdisciplinario. Así nosotros debemos ir construyendo esa nueva perspectiva de ese nuevo escenario académico.
En la misma línea de ideas debemos nosotros tener cuál es el propósito de la formación, en este caso de la formación militar, cuál es el propósito de la formación inicial, cuál es el propósito de la formación media y de la formación en el bachillerato. Esto primero debemos obedecer siempre a las leyes, reglamentos, normas que están presentes, sea con tendencias tanto nacionales como mundiales. ¿Cuál es la perspectiva con los objetivos de desarrollo sustentable al 2030? ¿Qué es lo que nos dice la parte de la educación al 2030? ¿Por dónde nosotros necesitamos transitar? Para nosotros poder construir primero problemas institucionales, regionales, nacionales que están presentes. Todas las instituciones tenemos problemas, pero ¿a qué nivel están esos problemas? Debemos nosotros ir cristalizando y visualizando para establecer nuevas tendencias, en este caso, tendencias de desempeño profesional. Aquí serían las tendencias sobre la formación inicial, media o superior. Y los contextos que vienen a ser algo dinámicos y flexibles dentro de la construcción. Los contextos en los que nosotros estamos inmersos pueden cambiar de los departamentos, desde las veredas, desde las diferentes, en este caso, provincias de acá en Ecuador, las diferentes cantones, en el caso de ustedes, los departamentos. ¿Cuáles son esos contextos que nos van a tener nuevos lineamientos para nosotros establecer el currículo? Esto se le comprende como la parte macrocurricular, que son factores incluso externos, en donde nosotros no tenemos aquí un control, porque ya están establecidos, ya están determinados, y lo que necesitamos nosotros es articular a este embudo toda esta información que nosotros tenemos, debemos ir desmenuzando para nosotros aterrizar a establecer un perfil de desempeño del egresado. Del egresado considerando qué necesitamos de nuestros niños el momento que salen de lo inicial, el momento que salen de la parte de escolaridad, el momento que salen desde la parte de bachillerato y el momento que salen desde la universidad. ¿Cuál es ese perfil que necesitamos nosotros construir para poder nosotros regresar al aula de clases con nuevos contenidos, nuevas dinámicas y nuevos aprendizajes? A este mismo escenario, en esta construcción, debemos establecer este mapa, de tanto sean básicas como genéricas, o si es que el enfoque no fuese por competencias, el enfoque fuera por otros aspectos, simplemente debemos nosotros construir ese mapa, a dónde nosotros queremos llegar. Esta parte que nosotros estamos demostrando en la parte superior, pues tienen que unirse, tienen que fusionarse para nosotros establecer este contexto macrocurricular. Una vez que tenemos el enfoque macrocurricular con factores externos, exógenos, que a lo mejor no están dentro de nuestro alcance, pero que debemos dar cumplimiento, nosotros vamos a aterrizar a una estructura o malla curricular. Esa malla curricular que en el PI también están demostrándose lo que vamos a hacer en un ciclo o año académico. Vamos a construir ahora la parte mesocurricular con toda la normativa superior que nos va a establecer, sean asignaturas, módulos o contenido a través de bloques de conocimiento, independiente de cuál sea la estructura que la institución lo acoja. Para cierto contenido y cuánto esto se va a trasladar en crédito. Acá en Ecuador el crédito, sí, está constituido por 48 horas, divididos en docencia, en práctica y en autónomo. Así lo establece el reglamento de régimen académico para la construcción de un crédito. Este escenario, que lo estamos plasmando desde la parte mesocurricular, tiene que ser aterrizada al aula de clases a través de la praxis, la didáctica y la parte curricular. Debemos nosotros aterrizar lo macro a la parte meso y aterrizar al aula de clases, con todo este proceso de desglose para llegar a la parte microcurricular. Programas de asignaturas o programas de aprendizajes que tenemos dentro de nuestras instituciones y cómo nosotros vamos a contribuir a ese nuevo crecimiento. Orientaciones pedagógicas, orientaciones didácticas, que son parte de ese escenario directamente en el aula de clase. Aquí nosotros estamos inmersos, aquí nosotros somos los responsables de estos proyectos, el ABP que está presente aquí, para nosotros por ir desarrollando. Y especialmente la parte de la evaluación. La evaluación dependiendo de cuál escenario nosotros cojamos. Acá lo estamos manifestando a modo de ejemplo sobre competencias. Entonces, igual debemos
evaluar sobre competencias, evidenciar que en realidad esa competencia se cumpla y de esa manera nosotros establecer una autoevaluación del currículo y establecer la parte de un plan de mejora. El momento que nosotros sistematizamos la parte macro, meso y microcurricular, nosotros sí vamos a ser productivos en el sentido que debemos de evaluarnos y debemos hacer ese plan de mejoras para alcanzar los objetivos establecidos en nuestra institución. No sé hasta aquí, por favor, alguna inquietud de esta lámina en donde aterrizamos el diseño curricular desde nuestra aula de clases y desde la parte superior como norma que nosotros estamos considerando. Por favor, quisiera escucharles alguna inquietud de esto. Me imagino que lo que acabé de presentar en modo de resumen, también nosotros lo estamos realizando en nuestras instituciones. Posiblemente no desde el desglose, desde la parte macro. Posiblemente ya nos vienen nuestro currículo en el PI y nosotros lo integramos a la parte micro. Por favor, quisiera escucharles. Profe, yo levanté la mano, pero era para hacer una acotación. Vamos Por a tener favor. vamos a tener un espacio al final de la clase para tratar un tema de logística, de organización de su clase. Yo llegué un poco tarde a la suya porque hubo una confusión hoy. Nosotros esperábamos de usted la clase ayer lunes y para hoy martes a este mismo horario había otra clase con otro profesor previamente coordinada y se ha formado un problema de comunicación, para mi parecer, muy grande. Entonces, no sé si al final de la clase lo conversamos y por eso tenía levantada la mano de que llegué. Como le digo, entré tarde a su clase por eso. ¿Inquietud? ¿Podemos continuar? Ok, voy a compartir nuevamente. Profesor, permítame Por favor. un momento. O sea, la parte mesocurricular se refiere entonces al PEI. No, la parte mesocurricular es las materias que están dentro de nuestro currículo. El PI es lo que acoge toda la información que nosotros vamos a aterrizar ya de manera minuciosa en nuestra programación anual para nuestra institución. Ah, perfecto. O sea que la meso sería como algo así como las unidades temáticas que uno llama en otros contextos. Correcto, que ya tiene usted el currículo, que es lo que van a visualizar nuestros estudiantes. Ah, ok, perfecto. Muchas gracias. Ok. Ya, entonces, con lo que habíamos visto de este desglose, ahora nosotros vamos a continuar, que el currículo, pues lógicamente tiene que tener una concepción del proceso de enseñanza-aprendizaje. El currículo por sí solo, la planificación, no se va a ejecutar. Aquí es lo que ingresa el rol del docente. Sí, la razón de ser de la aplicación y ejecución es el rol del docente que cubre un factor fundamental dentro de lo que es el diseño curricular, como también el rol de los medios y técnicas de enseñanza que deben tener las instituciones y sobre todo el rol del docente. ¿Cuáles son estos tres roles que nosotros debemos tener integrados para poder desarrollar el proceso de enseñanza-aprendizaje y transversalizar aquí el proceso de evaluación? A esto, a modo de resumen, la parte macrocurricular, hemos visto las tendencias teóricas, filosóficas, institucionales, leyes, reglamentos y normas. Y por otro lado, hemos visto la parte mesocurricular, en donde están nuestros directivos y profesores de la institución para establecer el mapa curricular a través de los ejes. Y la parte micro son áreas de conocimiento, programas de asignaturas o módulos, en donde estamos inmersos nosotros como docentes para ejecutar en el aula de clases. También tenemos los ejes de la parte profesional, humanístico, ciencia y tecnología, que están inmersos en nuestro desarrollo. Y sobre todo, el proceso de evaluación. ¿Sí? Lo anterior viene a ser como la parte
de planificación, de ejecución, pero esto igual tiene que estar integrado al enfoque de evaluación. En este caso hemos hecho la planificación y desarrollo por competencias. Por lo tanto, la evaluación tiene que ser por competencia. Aquí de la experiencia existe un divorcio, el momento que nosotros manejamos y planificamos sobre un escenario y el proceso de evaluación es completamente diferente a otro escenario. Entonces, no concuerdan lo planificado versus lo ejecutado y la parte de evaluación. La evaluación se realiza con instrumentos confiables y validados que miden el logro de aprendizaje de las competencias, porque así lo estamos en este ejercicio plasmando, hablando de competencias y por lo tanto yo tengo que evidenciar competencias. Aquí, si algún docente quiere establecer un examen con preguntas de opción múltiples, preguntas de verdadero y falso, posiblemente no estaría dentro del enfoque, porque yo no voy a evaluar la parte de la memoria, yo tengo que evaluar la parte del aprendizaje. A lo mejor aquí ingresa la casuística, ingresa directamente lo que son el desarrollo de proyectos, ingresan lo que son el análisis de casos, que me va a permitir adquirir ese nivel de destrezas en nuestros estudiantes. Esto, integrando en el proceso de enseñanza-aprendizaje, hemos hablado del currículo, hemos hablado del estudiante, del docente y del medio ambiente con toda la parte didáctica. Este triángulo se convierte en ese escenario que tiene que estar integrado el currículo. Si no, el currículo por sí solo puede estar excelente a un 100% planificado, pero existe el divorcio, que no existe compromiso de los docentes o que los estudiantes no tienen esa habilidad y destreza para adquirir esos conocimientos, o la mejor institución bien planificada con buenos docentes y posiblemente los medios, los recursos tecnológicos didácticos no sean acorde a lo que estemos desarrollando y no tenemos esa integración. Y sobre todo tenemos que tener claro las fases de evaluación, diagnóstica, formativa y sumativa. Todo el tiempo debemos estar evaluando de manera integral y no esperar al final de una clase, perdón, de una materia o de un periodo para recién evaluar, sino que tiene que ser de manera integral, ir evaluando conforme se va desarrollando las clases y de esta forma nosotros en realidad ver ese aprendizaje en nuestros estudiantes. Y por último, la integración de los criterios para la evaluación. Debemos establecer una autoevaluación con nuestros propios estudiantes como docentes, una coevaluación, una heteroevaluación y una evaluación externa, que se les conoce como criterios de evaluación. En las clases debemos nosotros de migrar a ese nuevo comportamiento, que nuestros propios estudiantes hagan su autoevaluación o entre sí establezcan evaluaciones, coevaluaciones y evaluaciones externas que en realidad van a permitir evidenciar ese aprendizaje. Esto nos va a nosotros a permitir integrar el currículo, llegar desde una planificación hasta una ejecución y una mejora dentro de nuestro aprendizaje de desarrollo. Para esto, sí, lo que está a raíz de la pandemia, la pedagogía, es la cognitividad, el ciberespacio y la interactividad que está dentro de la parte pedagógica. Esto nosotros necesitamos aterrizar desde la didáctica en el aula de clases, ir triangulando estos tres nuevos escenarios que van creciendo. Las universidades de hoy en día establecen la educación virtual como la que nosotros estamos teniendo, pero debemos nosotros establecer ese enfoque pedagógico desde la conectividad, ciberespacio y desde la interactividad. Y ahí nos falta todavía ir construyendo nuevos escenarios, por lo que nosotros estamos realizando con este tipo de clases simplemente es compartiendo diapositivas y regresando a las clases que se mantenían como que estuviéramos nosotros desde el aula. No sé si hasta ahí, por favor, tenemos alguna inquietud, algún interrogante para nosotros poder ir argumentando y evolucionando este conocimiento del currículo. Sí, por favor, Jonathan. Gracias, maestro. La pregunta mía sería, ¿será que una evaluación sumativa sí demuestra el aprendizaje significativo de los educandos dentro del aula de clase, teniendo en cuenta sus afectos emocionales? Correcto, es que esto nos permite a nosotros, porque vamos a ir evaluándole de manera periódica, de manera integral al estudiante. Y por cualquier situación, si hablamos de una asignatura, se me ocurre de 48 horas,
y yo voy de manera periódica evaluando este escenario desde la parte diagnóstica, formativa, la parte sumativa. Entonces yo voy a tener evidencias del aprendizaje y no esperar simplemente al final que a lo mejor tuvo un inconveniente. Y en ese inconveniente que tuvo una parte emocional, fallecimiento de algún familiar, que es un choque fuerte para el estudiante y por eso a lo mejor perdió la asignatura. En este escenario, a modo de compartir información, uno de los mejores cadetes de tercer año que estaba en el vuelo solo, en el aire con su aeronave, realizando el aprendizaje, falleció su señora madre. Y cómo este factor psicológico afectó para que el cadete en el aire pueda volar solo. ¿Y eso qué ocasionó? Que lastimosamente salga con la baja de la escuela, deje la carrera militar por los riesgos que ocasionaba estar él en el aire con una aeronave. Entonces, ciertos aspectos que a lo mejor antes de subirle a la fase final, él debía tener un acompañamiento desde la parte emocional, desde la parte psicológica, para que pueda realizar ese vuelo con seguridad y pueda cumplir la misión. Y ahí es cuando nosotros no tenemos esa secuencia de evaluación. A modo de ejemplo, a modo de resumen. ¿Alguien más, por favor? Sí, maestro, disculpe, es que se me presentó el caso dentro del aula de clase, un estudiante de acá de la universidad participa mucho, hace todas sus actividades y en las explicaciones de las exposiciones es le podemos llamar que es un estudiante muy apresivo. Pues. Sin embargo, él siempre aprende mucho y participa y se le nota dentro del aula de clase, dentro de las actividades, que reconoce y adquiere el aprendizaje, que es lo que uno necesita. Y en el momento que se le hizo una evaluación, bueno, un examen de 20 preguntas, solo sacó buenas 7. Entonces la pregunta fue, yo me senté con él, ¿qué te pasó? ¿Qué fue lo que te sucedió? Porque si tú participas, tú das ejemplo, tú das práctica, tú utilizas toda la metodología que nosotros te damos y das ejemplo de todo, participas y eres un estudiante muy avanzado prácticamente y solo respondiste 7 preguntas buenas de 20, ¿qué te pasó? Entonces ahí entró un factor emocional, que no se sentía bien porque peleó con la novia. Entonces ahí es donde está la práctica del docente y evaluar un poco más acerca de lo que usted nos está enseñando, para ir haciéndole como un reconocimiento a los estudiantes de manera que uno va haciendo la evaluación. Sí, correcto. Ese es el acompañamiento que debemos realizar. No evaluar por evaluar, sino tener ese acompañamiento y de manera presencial, de manera vivencial, ¿sí? En la parte inicial, media, en la parte del bachillerato nosotros tenemos, porque son ciertos comportamientos en donde el ser humano cambia en ciertas etapas de la vida de crecimiento. Igual en la parte de la universidad, ese cambio drástico que tiene y es donde debe estar ese acompañamiento del docente. Por eso en las instituciones de colegio tenemos lo que es la parte psicológica. No mucho en las universidades, a pesar que sí hay bienestar social, pero a veces el miedo o el temor o el qué me dirán, pues los estudiantes no acuden. Y nosotros debemos hacer ese acompañamiento porque nosotros identificamos ese comportamiento en nuestros estudiantes. Y eso especialmente vamos a ver la próxima semana cuando existe la inmigración de estudiantes de otras regiones, de otros sitios a otros contextos. Y cómo eso también tiende a afectar y ahí nosotros necesitamos ser ese artífice para hacer una adaptación curricular previo a continuar con el aprendizaje dentro de nuestros estudiantes. El objetivo es que todos salgan con el conocimiento. El objetivo no es dejarle aislado a esa persona, sino llevarle de ese acompañamiento para que puedan tener al final el objetivo, un nuevo aprendizaje. No sé si alguien más tiene alguna interrogante, por favor, para darle la palabra a Luis. Profe, yo tengo un interrogante sobre las actividades que usted montó en la plataforma. Un ensayo por favor. Y una actividad gráfica. Si no la vi. El plazo, le colocó plazo para subir esa. No, están abiertas todavía.
Esas actividades habíamos acordado con ustedes que yo les dejaba habilitado hasta el 31 de mayo. Muchas gracias. Sí, eso es esto abierto. No he puesto yo fechas de inicio ni fechas de cierre, están abiertos. Después del último encuentro, ahí sí ya le pondré la fecha como habíamos acordado, al 31 de mayo cerrar todas las actividades conforme habíamos planificado y pues lo habíamos discutido al inicio con ustedes. Sí, por favor, Luis, ahora sí le escuchamos. Sí, profe, buenas tardes, buenas noches. Me está preguntando sobre el tema que le dije cuando intervine. Correcto. Sí, profe, es que queremos confirmar algo. Nosotros habíamos quedado con ustedes que era los lunes. No sabemos si usted ayer tuvo inconveniente para conectarse o para contactarnos y por eso colocó su mensaje en el mensajero de la plataforma hoy, diciéndonos que estábamos invitados a esta reunión de las 7. Yo alcancé a escribirle el correo, pero parece que usted no lo leyó. Pero independientemente de eso, ya habíamos nosotros convenido con el profesor de otra asignatura esa clase hoy. Por eso hubo un inconveniente entre varios grupos en que estábamos allá y otros acá. Bueno, pero al final el profesor de la asignatura volvió a ceder otra vez su día porque ya lo había cedido 2 veces y programó otra fecha. Entonces la pregunta es, ¿nosotros con usted vamos a quedar los lunes o los martes de ahora en adelante? Ya, primero les pido yo 1000 disculpas. Segundo, yo quise contactarme a los números de teléfonos que están ahí de 3 personas en donde se abre la plataforma. Ninguno pude. Estaba el señor Cárdenas, estaba el señor Sánchez y estaba el señor Santos. Entonces, están montados ahí dentro de los contactos el icono del WhatsApp, pero no se me abría para poder comunicarme directamente. Sí le leí su mensaje y por eso yo quería comunicarme, pues yo no tenía ningún inconveniente para poder trasladar a otro día. Lastimosamente, como le manifestaba, no pude contactarme a los números que estaban ahí. Ese a lo mejor fue un error mío. Y pues de lo de ayer, yo tenía planificado, como cambiamos del lunes anterior, los otros compañeros que estamos viendo metodología 3. Entonces ayer yo tenía un encuentro individual que los dimos 15 minutos a cada uno para que presenten el avance del capítulo 1 y 2. Esa fue la razón por lo que le mantenimos el mismo día martes, como habíamos visto la semana anterior. Ese fue uno de los inconvenientes, que les pido 1000 disculpas si a lo mejor hubo un malentendimiento dentro de este cruce o choque de encuentros que ustedes ya lo tienen planificado. Ok, profe, lo entendemos. Es así de dinámico. Entonces la pregunta es, ¿vamos a seguir con usted los lunes o los martes? ¿Cómo les queda mejor bien para ustedes, lunes o martes? Para yo igual ya agendar y no tener inconvenientes. Nosotros estamos teniendo clase los martes con el profesor, Davis, entonces podría ser los lunes, opino yo. Ya, correcto. No sé qué dirán los compañeros. Sí, los lunes. Sí, el próximo lunes podríamos nosotros tener ya para ir cerrando. Y con todo yo les dejo mi número de teléfono, que es más factible para que se comuniquen por cualquier eventualidad. Ok, profe, muchas gracias. Profe, propongo si hacemos un grupo de WhatsApp con usted, o no sé si le enviamos el link y usted ingresa al grupo que tenemos de doctorado. A cualquier información, pues usted ahí. Correcto. Si no habría ningún inconveniente, hasta mientras dura la asignatura, podría integrarme ahí, no tengo ningún inconveniente. Uno de los compañeros que sea administrador del grupo, ¿será que puede hacer favor de enviarle aquí el enlace, profesor, para que se integre? Sí, con mis gustos. Profe, me da su número y yo lo agrego al grupo donde estamos. Sí, está en el mensaje, ya les puse, por favor. Ok, yo veo el mensajero y lo agrego. Ok. ¿Tiene el número, perdón, Ecuador como país, tiene algún prefijo o así lo escribo tal cual como usted lo pone en el mensaje? 00593. Ok, colóquelo completico como debo ingresarlo, le agradezco, gracias. Ya, ahí está. Y ahí lo dejé ya el segundo.
Ok, yo lo incluyo, profe. Muy amable. Listo. Entonces estaríamos dando por finalizado el día de hoy y estaríamos pendientes para el próximo lunes poder continuar. ¿Cómo no? Listo, muchas muchísimas gracias. gracias. Le agradecemos mucho, profe. Muy amable. Doctor, muchas gracias. Gracias, compañero. Muchas gracias, buenas noches. Gracias, doctor. Buenas noches para todos.